Al comienzo anunciábamos medidas preventivas, las cuales la está llevando adelante el Instituto Provincial de la Salud de Salta. Hace muy poco tiempo terminó la campaña de concientización y de prevención sobre diabetes. Ahora está en marcha la de colon, como así también se hizo al comienzo de año del cáncer de próstata. Nos acompaña esta noche el interventor del Instituto Provincial de la Salud, el doctor Luis Mochi. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va, Mónica? ¿Cómo le va, Marcela? Buenas noches. ¿Están contentos con las campañas que están llevando adelante en virtud de la respuesta por parte de los afiliados? Y sin ninguna duda es que sí. Si bien esperamos mayor afluencia en lo que resta para que termine la campaña de detección precoz del cáncer de colon, como bien lo decían ustedes, que termina el día 2 de diciembre, esto se enmarca dentro de las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo Provincial y que el IPS, juntamente con el Ministerio de Salud Pública, lleva adelante, y no solo nos abocamos al tratamiento de la enfermedad, a la recuperación de la enfermedad, sino a esto que es muy importante, que es el diagnóstico precoz, llegar a tiempo en una enfermedad como es el cáncer. Yo les decía los otros días a algunos medios de que en el mundo todavía no se ha descubierto nada más importante para actuar sobre el cáncer que llegar a tiempo. No es lo mismo, en el caso del cáncer de colon, encontrarnos con un pólipo, que es una lesión preneoplásica en un estadio 1 o en un estadio 0, cuando aún está localizado a una determinada zona, que encontrarnos con un cáncer ya diseminado, con metástasis que llamamos nosotros, que son ya nuevas localizaciones en órganos a distancia, en donde ya la calidad de vida y el pronóstico de vida de ese paciente o de esa paciente se ensombrece notoriamente. Así que esperamos una mayor afluencia. Al día de hoy estamos en alrededor de 400 afiliados. Siempre las mujeres concurren un poco más a este tipo de eventos. La videocolonoscopía indudablemente es un método de diagnóstico un tanto molesto, a través de una sedación que hace el anestesista, pero lamentablemente es la única manera de llegar a un diagnóstico de certeza y abordar, en el caso de que nos encontráramos con alguna lesión preneoplásica, en ese mismo acto diagnóstico, el médico, los gastroenterólogos y los endoscopistas, en este caso, proceden a la extracción de ese pólipo en ese mismo acto diagnóstico. Ello es, después se lleva, digamos, es llevado a la anatomía patológica, y allí es donde se hace el diagnóstico ya definitivo si es una lesión, digamos, benigna o maligna. Doctora, ¿a qué edad tenemos que pensar ya en hacernos este tipo de estudio? Bueno, se hace entre mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres mayores de 50 años, pero en medicina, Marcela, 2 más 2 a veces 5, se imagina que hay casos que aparecen, y yo lo he visto de cerca, personas afiliados con 30 a 35 años que ya han sido portadores de una enfermedad de este tipo, de un cáncer de colon. Lo cierto es que es una enfermedad que muchas veces transcurre en forma silenciosa y que da signos y síntomas a veces muy tardíos, como alteración en el ritmo evacuatorio, descenso de peso, y ya muchas veces estamos ante una enfermedad en la que en la mayoría de los casos poco podemos hacer, ¿no? Doctor, debemos decir que esto es totalmente gratuito, que ni siquiera el afiliado tiene que pagar el 30% que se paga habitualmente de las prestaciones. El 20% es lo que se paga habitualmente, Mónica, y en este caso es cierto, no tiene que pagar absolutamente nada. Es más, la gente del interior, que muchas veces se ve limitada por una cuestión geográfica, en este caso, como el año pasado también lo hicimos, pueden venir sin ningún costo a la ciudad de Salta. Acá se le consigue el turno con alguno de los médicos que ellos mismos eligen, por supuesto. En nuestra farmacia se le da la medicación que procede a hacer la limpieza de ese colon, la medicación para la anestesia, y ya concurre al médico que él ha elegido, y en un día, 2 días ya está de vuelta, digamos, en su lugar de
residencia, ¿no? Hablo de la gente del interior. ¿Se puede prever que aumente la cantidad ya sobre el final de la campaña, que creo que finaliza la semana que viene, ¿no? Finaliza el día 2. El día 2 creo que es día viernes semana, sí, de la semana que viene. Y bueno, vamos a esperar. Yo insto y apelo a que la gente que no se la hizo, también es bueno recordar que la gente que ya se la hizo, y salió, digamos, normal la videocolonoscopía, salió negativa, no es necesario que se la vuelva a hacer por 5 años. ¿Ahora ustedes concientizan a los médicos como para que pidan el estudio también? Y sí, por supuesto. Además es una cosa que ya el propio médico lo sabe mucho mejor y mucho más que nosotros, ¿no? En este caso hemos tenido la colaboración, Marcela, muy cercana del Círculo Médico, de la Sociedad de Gastroenterología, de la Sociedad de Endoscopía, de la Sociedad de Anatomía Patológica, de los anestesistas. Realmente ha sido un acompañamiento muy importante por parte de los médicos, así que seguramente que ellos en sus consultorios privados y en su tarea hospitalaria seguramente que hacen esa función, no solamente porque en este caso es una campaña que lo lleva adelante el IPS, sino es una tarea propia del médico en hacer la concientización de la prevención de cualquier tipo de patología, ¿no? Doctor, una obra social como el IPS que crece continuamente, más allá de los afiliados obligatorios que son los estatales, están las afiliaciones individuales. El gobernador anunció la normalización de la obra social. ¿Qué va a significar que deje de estar intervenida a que pase a normalizarse? Bueno, indudablemente que eso está previsto en la ley que rige los destinos de la obra social, la ley 7127, donde está conformado un directorio por un presidente, un director ejecutivo y 3 directores. Indudablemente que es una facultad propia del gobernador. Él, entiendo que en algún momento de este año, allá por agosto, se anunció. Todavía en lo personal no tengo conocimiento cuándo se va a concretar, pero indudablemente que eso significa esa normalización, cumplir con lo que manda la ley y los decretos reglamentarios que tienen que ver con la obra social. ¿Cómo está actualmente el IPS con respecto al tema finanzas, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que han estado en diálogo con los médicos, por ejemplo, que estaban requiriendo un aumento en cuanto a las prestaciones y demás? Bueno, nosotros con los médicos primero tuvimos una situación que llegamos a un buen puerto con la Asociación de Clínicas, tanto de Capital como del interior, donde se recompusieron algunos aranceles que tienen que ver fundamentalmente con la internación. Esto fue hace como 2 o 3 meses, y hace muy poco tiempo con la gente del Círculo Médico, con los colegas del Círculo Médico, hubo una situación de algún retraso en el pago semanal, porque las consultas médicas se pagan en forma semanal. Por ejemplo, la primera semana de cada mes se paga al finalizar, la segunda y la tercera también, y la cuarta semana, digamos, queda para una conciliación de consultas, habida cuenta de que hay un número de consultas que son de alrededor de 850.000 al año. Entonces, en base a la parte administrativa, digamos, a la factura final que nos manda en este caso el Círculo Médico a la obra social, en la cuarta semana nosotros hacemos el ajuste en más o en menos, y eso a veces conlleva una demora, a veces porque ellos nos mandan tarde, porque es así, y a veces también porque hay una demora por parte nuestra. Pero en este caso nosotros, en el mes de octubre pasado y ahora en el mes de noviembre, ya esas 2 o 3 semanas que había un pequeño retraso, ya se ha normalizado, así que hemos tenido una reunión la semana pasada, habida cuenta de que el Círculo Médico cambió de autoridades, asumió el doctor Marcelo Biagini como presidente. Fue una visita, si bien fue una visita protocolar, pero hablamos de que nos vamos a reunir nuevamente y bueno, siempre fue un diálogo muy fluido y de puertas abiertas con ellos y también con las asociaciones de clínicas, ¿no? Ahora, doctor, hablando de los prestadores, usted hace alusión a las clínicas, en cuánto tiempo le están pagando a los prestadores, digamos a los profesionales médicos. ¿Cuánto demora el profesional entre que uno va al médico como paciente hasta que puede percibir el monto de esa consulta? Bueno, en el caso de la consulta, como le decía Mónica, es semanal, el de la consulta. Ahora, en el caso de las prestaciones, o sea, supongamos
Le pongo un estudio ejemplo, en particular. una apendicectomía, ¿no es cierto?, que realiza un cirujano, son 60 días porque es a mes vencido, después ellos presentan la facturación, se hace una auditoría de lo realizado, después eso vuelve en este caso, al médico que realizó a través de su institución que lo representa, que generalmente es el Círculo Médico, alguna asociación de clínica, pero eso es una cadena, Mónica, que ya se respeta y se viene dando desde hace años. O sea, si bien son casi 60 días, pero todos los meses y todas las semanas se le sacan los pagos semanales a los médicos en cuanto a las consultas y todos los meses se le ha venido pagando en cuanto a las prestaciones. ¿Han tenido alguna otra denuncia con respecto a algún prestador que esté cobrando plus como las que hablábamos hace algunos meses atrás? Bueno, hemos tenido, sí, pero lamentablemente hay una cierta situación allí que se produce en Orán y que la semana pasada hubo un grupo de personas que se llegaron por nuestra delegación de Orán, en donde ellos dicen de que hay profesionales que supuestamente del Padrón A, que no están autorizados ni habilitados por parte de la obra social a cobrar arancel diferenciado, que lo estaban haciendo. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado, cuando ocurrió una denuncia similar en Orán, nosotros, digamos, desde el IPS procedimos a mandar la auditoría interna, desembarcó nuestra auditoría interna en el departamento de Orán, estuvo en San Ramón de la Nueva Orán, en Hipólito Yrigoyen, en Colonia Santa Rosa, entrevistándose con todos y cada uno de los afiliados que querían hacer denuncias y tratando de salvaguardar, por supuesto, el nombre de esas personas, habida cuenta de que a veces esos pueblos grandes o ciudades chicas, si el médico que lo está tratando se entera o por allí que lo está denunciando algún paciente, algún afiliado, ya se genera una situación un tanto difícil. A partir de allí se generó toda una situación de, digamos, se abrió una actuación administrativa, no quiero hablar de sumario porque no se llegó a eso, una actuación de tipo administrativa en la obra social, en donde a partir de ese momento nosotros estamos citando a los médicos, en este caso del departamento de Orán, para que hagan un descargo habida cuenta de los testimonios de todas estas personas que lo involucraban. Estamos trabajando en eso y créanme que si nosotros logramos acreditar aquellas situaciones en donde se constate el cobro de arancel diferenciado por parte de profesionales que no lo pueden hacer, que no lo deben hacer, la obra social, al menos en mi gestión, va a ser inflexible en ese aspecto. Y los profesionales médicos, tanto de capital como del interior, lo saben porque muchas veces lo hemos hablado. ¿Cómo debe actuar en este caso el afiliado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y el afiliado, indudablemente, en Salta Capital o en el interior, existen padrones que están muy claramente explicitados quiénes son del Padrón A y del Padrón B. Los del Padrón B están autorizados a un cobro de arancel diferenciado. En el caso del A, si él constata es decir, si le quiere cobrar una suma de dinero determinada, él tiene que exigir una factura o un recibo. Porque no solamente es una cachetada al bolsillo, un cachetazo al bolsillo del propio afiliado, sino que se están eludiendo impuestos importantes porque es un dinero que no se declara al no dar, un dinero que ingresa al bolsillo de alguien y no se declara su ingreso al no dar facturas o recibos. Entonces el afiliado tiene que ponerse firme en ese caso y exigir que se le dé la factura o el recibo, porque sin ello nosotros no podemos hacer nada. Lamentablemente el testimonio del afiliado no acredita, digamos, que se haya producido esa situación, porque muchas veces se transforma en la palabra del afiliado, muchas veces contra la palabra de la secretaria del médico y no se puede avanzar. Doctor, uno de los temas pendientes que tiene el Instituto Provincial de la Salud de Salta es contar con un edificio propio. ¿Esto puede ser factible a corto plazo? La verdad que, como usted bien lo dice, Mónica, es una asignatura pendiente que tenemos. Ya el doctor Chagra ya avanzó, nosotros también avanzamos, en gabinete provincial, en presencia del gobernador y del
del Gabinete de Ministros, se lo ha planteado en algún momento, pero yo pienso que cuando se normalice la institución, seguramente que el directorio va a llevar adelante y lo va a plantear en los lugares donde haya que plantearlo, que seguramente será en el propio gabinete. De todos los edificios que hoy ocupa, ¿cuáles son propios? El de Mitre y Belgrano es propio y el de Farmacia. ¿Y los otros son alquilados? El de España al 900, donde está servicios propios, es alquilado. Y también el de donde funciona, digamos, Casa Central, España al 700, también es nuestro. ¿Y qué erogación tienen mensual en alquileres aproximadamente? Y bueno, la verdad que no, en este momento no lo tengo presente, pero el alquiler solamente, sin hablar del interior, porque indudablemente del interior alquilan casas, alquilamos delegaciones y subdelegaciones, pero el de España al 900, alrededor de 25 a 30 mil pesos. Sería un lindo ahorro a futuro. Y claro, lo que queremos es que el afiliado en un solo lugar, en un solo espacio, tenga todo, acceso a todas las prestaciones y a todos los beneficios que brinda el IPS, ¿no? Y también para la comodidad de los empleados, que a propósito, como toda la planta del Estado, está rindiendo en estos días para planta permanente, ¿no? Así es, Marcela, en el día de ayer justamente tuvieron que rendir alrededor de 250 personas de la obra social provincial, entre pasantes, contratados y designaciones temporarias que habían entrado a la administración pública, digamos, en calidad de cada uno de los casos que yo mencionaba recién, con anterioridad al 1 de julio del año 2010. Todas esas personas que hayan entrado a la administración pública antes del 1 de julio del 2010 han tenido y están teniendo la posibilidad de rendir un examen, como lo marca la ley, para que puedan entrar a planta permanente. Doctor Luis Moqui, se nos termina el tiempo, pero bueno, una última reflexión que tiene que ver con esto que apuntábamos en un primer momento del programa, ¿no? Y la concientización, porque la prevención no solamente tiene que ver con la calidad de vida del paciente, sino que también le ahorra dinero a futuro al Estado, ¿no? No, indudablemente que sí, que si vemos costo-beneficio, esto hay que tomarlo como una inversión, porque lamentablemente una vez declarada esta enfermedad puntual de la que estábamos hablando, indudablemente más allá de lo que significa para la calidad de vida y el pronóstico para ese paciente, para ese afiliado y para su familia, indudablemente que el gasto que implica para la obra social es muy importante. Créame que eso, hablamos de alrededor de 220 a 250 mil pesos por afiliado en el tratamiento y el medicamento. Doctor Luis Moqui, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Les recordamos a nuestros oyentes, tienen hasta el próximo viernes entonces para dirigirse ahí a la sede del IPS y de alguna forma adherirse a esta campaña en prevención del cáncer de colon. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.